buenas tardes, profesora, queridos oyentes. Mi nombre es Diomari Vélez Aracena, soy estudiante de contabilidad, matrícula 19B0083. Estaré hablando sobre el gobierno de Horacio Vázquez, sobre la crisis económica de 1928, sobre el asalto de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, 1930-1961, la crisis económica del 1929, el pago de la deuda externa, la era de Trujillo y su muerte. Le estaré hablando brevemente de estos acontecimientos de la historia dominicana. Bien, el gobierno de Horacio Vázquez, el tercer y último gobierno, fue otra de las consecuencias inmediatas de la ocupación norteamericana. El gobierno del viejo caudillo no se diferenció mucho del gobierno militar en materia de política económica. Las obras públicas iniciadas por las ocupantes fueron concluidas, algunas ampliadas a lugares más distantes, como fueron las tres carreteras nacionales. Y para continuar con ese amplio programa de construcción, Vázquez tomó nuevos préstamos internacionales, siempre con el consentimiento del gobierno estadounidense, pues el Estado dominicano seguía atado a una especie de protectorado financiero. Las libertades públicas que habían mejorado desde que se conocieron los primeros planes de desocupación fueron ejercidas sin restricciones durante el sexenio horacista. En diciembre de 1924, el gobierno firmó un nuevo convenio que modifica ligeramente la Convención Dominico-Americana de 1907, pero que prolongaría por muchos años el control financiero de los Estados Unidos sobre República Dominicana. Los debates que ese nuevo convenio provocó en el Congreso fue la ratificación en abril de 1925, originaron la ruptura política entre los partidos nacionales y progresistas. La crisis política de 1928, le haré un breve resumen de ese acontecimiento. Mientras el país avanzaba y se reorganizaba sus intrusiones bajo el dominio norteamericano, los viejos hábitos de líderes tradicionales reaparecían en el ámbito de la política, como si se tratara de un mal endémico de la sociedad dominicana. Con apenas 2 años gobernando, Vázquez empezó a ser tentado por el viejo vicio de la reelección presidencial que tanto problema le había causado a la República. Las insinuaciones surgieron de su propio entorno. Los primeros signos de esa vuelta al pasado aparecieron en la prensa dominicana a mediados de 1926. Cuando las elecciones que debían celebrarse en 2 años ya eran objeto de debates públicos. El asalto al poder, la dictadura de Trujillo de 1930-1961. Rafael Leónidas Trujillo Molina, San Cristóbal, 24 de octubre de 1891, Ciudad Trujillo, 30 de mayo de 1961. Inició su carrera en diciembre de 1918 cuando ingresó en la Escuela de Entrenamiento Militar en Jaina por ocupantes norteamericanos. Rápidamente el
militar joven ganado elogios y la confianza de los oficiales de las marinas. En los 6 años de gobierno de Vázquez, Trujillo fue objeto de varios ascensos hasta alcanzar el grado de general de brigada, de los que más tarde fue llamado Ejército Nacional. La crisis económica de 1929. La crisis de 1929 fue una de las mayores crisis económicas que han afectado a las economías de los países industrializados. Tuvo su origen en Estados Unidos, desde donde se expandió a otros lugares. No se puede situar el fin de esta crisis en un momento concreto idéntico para todos los países. El 29 de octubre de 1929, jornada que es recordada como el Martes Negro. Durante este día, la bolsa estadounidense cayó hasta valores nunca vistos anteriormente. Aunque en los días previos la bolsa sufrieron momentos delicados, la caída de 20 de octubre propició que una sensación de pánico se extendiera rápidamente. Esto afectó gravemente la exportación de productos de República Dominicana. Estos exportaban cacao, tabaco, miel, azúcar, entre otros productos. Esto afectó gravemente la economía dominicana. El pago de la deuda externa, el Tratado Trujillo-Hull, fue un acuerdo firmado entre los Estados Unidos y el representante entre Estados Unidos y la República Dominicana el 24 de septiembre de 1940, entre sus representantes Rafael Leónidas Trujillo y los Estados Unidos, representado por el secretario de Estado Cordell Hull, que consistía en una serie de pasos que permitiría al gobierno dominicano cumplir con las exigencias de pago de su deuda externa, contraída con empresas estadounidenses, a cambio de que Estados Unidos devolviera el control de las aduanas dominicanas. La deuda externa continuó amortizándose mediante mecanismo establecido por el tratado en cuestión, y en julio de 1947 su balance era de 9.271.855,55 centavos, suma que fue totalmente pagada a los tenedores de los bonos adeudados el 19 de julio de ese mismo año. Política social. Como la mayoría de los dictadores que se han impuesto a la humanidad, Trujillo tenía conciencia de efecto en la población de una política de construcción. La era de bronce, que llamaban algunos historiadores, entre los hechos más notables están la modernización de los centros urbanos. Las principales ciudades del país fueron dotadas de energía eléctrica, acueductos, centros sanitarios y escuelas. También el mejoramiento de las vías de comunicación. También Trujillo tuvo una política educativa definida, entre otros. Legislación en la era de Trujillo. Motivo al daño provocado por el ciclón de San Zenón, se dictó la ley número 2, que confirió poderes extraordinarios al nuevo presidente y suspendió las garantías constitucionales. Aunque esta legislación derogó poco después, el país quedó bajo una innegable dictadura. También se promulgó la ley número 247, que estableció la cédula personal de identidad, que se hizo obligatoria a todo varón mayor de 18 años
Al mismo tiempo se estableció un impuesto en sello de renta interna según el patrimonio de cada persona que debía pagarse anualmente y adherirse al carnet de la cédula como prueba de pago. Legislación social y laboral. En 1932 se dictó la Ley 352 sobre accidentes de trabajo, que confirió protección a los obreros que sufrirían daños físicos en ocasión de su ocupación y que obligó a todos los patrones a tomar póliza de seguros para garantizar la indemnización a favor de sus empleados en caso de lesión o muerte en el trabajo. Esta ley sufrió varias modificaciones durante este periodo y fue fortalecida en el año 1947, cuando se estableció la Caja Dominicana de Seguros Sociales y se amplió la protección también a casos de enfermedades, maternidad, incapacidad o vejez. Fin de la era de Trujillo. El 30 de mayo de 1961, un grupo de jóvenes integrado por Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza, Amado García, Salvador Estrella, Antonio Inver, Antonio de la Maza y Pedro Livio Cedeño dieron muerte al dictador. Pero la muerte física de Trujillo no puso fin de inmediato a su régimen despótico. 6 difíciles meses tuvo el pueblo dominicano que soportar hasta que se eliminaron los métodos severos de la dictadura y se derogaron la mayoría de las leyes más impopulares. Los ingenios del azúcar y su historia. La caña de azúcar en República Dominicana fue procedente de la isla Canaria por Cristóbal Colón. Con la introducción de la máquina de vapor a mediados del siglo XIX, se dio origen a la producción semi-mecanizada, estableciendo el primer ingenio al finalizar el siglo. El desarrollo de la agroindustria continúa en los labores del siglo XX, con la inyección de capital principalmente alemanas e inglesa. A mediados del siglo XIX se introdujo la máquina de vapor, dando origen a la producción semi-mecanizada. El primer ingenio propiamente dicho se estableció al finalizar el siglo. El desarrollo de la agroindustria continúa en las labores del siglo XX, bajo el influjo de la inyección de capital foráneo, principalmente de fuentes alemanas e inglesas. A final de la década de los 20, la industria azucarera nacional aparece concentrada en 3 grupos: la familia Vicini nacional, la Cuban dominicana y la South Porto Rican Sugar Company, entonces propiedad de Central Romana. Durante los años 1930 a 1961, Rafael Leónidas Trujillo adquirió gran parte de la unidad privada existente y creando los 3 nuevos ingenios, y al final de los años 50 el patrimonio azucarero quedaba integrado por una gran cantidad de ingenios azucareros. Aquí concluye mi exposición. Espero que sea de gran ayuda para muchos. Y gracias. Pasen feliz resto de la noche.